A ¿Cómo todos andan? y todas y todes los que están viendo este programa, ¿qué tal? Volvimos. Volvimos. Nunca nos fuimos, Toca pero volver. ahora volvimos, sí. Queríamos cuatrimestre, esa es la traducción básicamente. Claro. Si no, no se puede vivir. Fue un año tremendo, donde pasaron un montón de cosas y no queríamos dejar de hacer este programa en diciembre, en un mes bastante caliente, que en general lo es para la Argentina, y un poco la idea es hablar de eso, ¿no? Completamente. Y obviamente este diciembre en particular está cruzado por el debate que hay en estos momentos con respecto a la reforma laboral que está impulsando Milei. También con una reforma educativa que está impulsando el gobierno, ¿no? Y queríamos hacer una comparación teniendo en cuenta que, bueno, va a haber... Ya hubo una gran movilización el 18, el jueves, justamente para enfrentar esta reforma, y es el primer paso de una tarea que se viene por delante, no solamente para los laburantes de la Argentina, sino también para la universidad, para quienes integran el movimiento de la lucha por discapacidad, porque el gobierno incluyó ahora en el presupuesto la eliminación de las leyes de emergencia. Exactamente, sí. Un nuevo ataque, ¿no? Entonces, por lo pronto nos parece interesante, nos parecía copado hacer como un recorrido histórico de comparación entre los diciembres, ¿no? Es decir, también se van a cumplir siempre, ¿no? El 19-20 de diciembre, jornadas que marcaron a nuestro país en el 2001, ¿no? Con la caída del gobierno de la Rúa. Bueno, nos parecía importante poder comparar un poco la Argentina de hace 30 años, que fue donde se planteó, de hecho, la reforma laboral, el menemismo, con la reforma laboral de ahora, ¿no? Queríamos hacer una comparación en ese sentido, sí, para ver desde dónde venimos, en dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Sí, porque aparte, digo, y muchas veces lo trajimos al programa, digo, de hecho el programa 10 era medio también como retomar el menemismo, pero porque es una década que encuentra muchos puntos similares, básicamente, digamos, con el programa económico y también los procesos sociales que estamos viviendo en el país, así que nos parecía bien también reivindicar no solamente el argentinazo por la tradición de lucha que defendemos desde el Partido Obrero, sino, bueno, también poder abrir un poco más este debate y ver también, bueno, los desafíos que tenemos ahora, ¿no? Total. Así por otro argentinazo por el poder. Así que... Por eso vamos. No, primero que obviamente los 90 quedaron marcados en la memoria popular, ¿no? Por, bueno, con la llegada del gobierno de Menem para paliar la hiperinflación con la cual se iba el gobierno de Alfonsín. Intentaba hacer eso a partir de todo un plan económico de privatizaciones, o sea, de rifas de las joyas de la abuela del Estado, ¿no? Poniendo bajo control de aguas argentinas a los capitales, a los franceses, del control de YPF en manos de Repsol, también de la propia Aerolíneas Argentinas, ¿no? En las manos españolas, y por la destrucción de todo el sistema ferroviario del país, que tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? El alcance que tienen los trenes a lo largo y ancho de la Argentina, que la comparación, ese mapa es muy, muy fuerte de ver cómo, bueno, significó el atraso total del país en ese sentido. Sí, ¿no? y aparte la redimensión, y obviamente hacia atrás, ¿no? Del tejido productivo, también acompañada por esta apertura de las importaciones, que también es algo que se está recontradiscutiendo hoy, digo, y que tiene mucha actualidad, porque digo, venimos de cierres de empresas masivos en las últimas semanas. Sí, totalmente, incluso para comparar en periodos históricos, ¿no? En los 90 la productividad de la Argentina era incluso menor a 1975, que es el momento en el cual empieza a desarrollarse con más violencia por iniciativa del Estado la desindustrialización de la Argentina. O sea, es decir, incluso comparando eso, los 90 estaban por detrás de la producción justamente como respuesta, digamos, a toda esta política de cierre de empresas, de despidos masivos, ¿no? Podemos hablar que con las privatizaciones alrededor de 500.000 de personas se quedó sin trabajo, donde no existían los planes sociales, ¿no? En ese momento también incluso no había asistencia de ninguna forma. Y en momentos en los cuales el endeudamiento de la Argentina fue exponencial, ¿no? O sea, lo que estuvimos investigando, cuando arranca el gobierno de Menem, el endeudamiento público de la Argentina era de algo así como, no, algo así no, era de 63.000 millones de dólares.
y terminó el segundo mandato, el menemismo, con una deuda de 147.000 millones. Sí. Comparándolo con el gobierno de Milei ahora, la Argentina está endeudada por 400.000 millones de dólares. O sea, ya te muestra que hace 30 años para acá estamos cada vez peor, ¿no? Sí, y también es interesante porque tanto la década de los 90, digo, y también obviamente, digamos, las, ¿cómo se llama? Las políticas del alfonsinismo, digo, como todo el periodo que se abre post-dictadura militar, digo, desde el 75 que marcabas que había una mayor productividad, está marcado justamente no solamente por la destrucción de capital, digo, ¿no? Y por avanzar en las condiciones laborales, sino justamente por esto, por un periodo de endeudamiento externo creciente y constante, que bueno, que termina, digamos, saldándose mucho después, pero que efectivamente, digamos, son los tintes de una misma política económica que también, digo, se retoma hoy en la actualidad. Que no sé, hoy, bueno, sí, 400 y pico, y la deuda que nos dejó la dictadura militar, 45 millones, ¿era? Exactamente, y bueno, viene todo el endeudamiento de la Argentina, que incluso arraigamos hasta el día de hoy, porque esa deuda privada se estatizó, muchos hicieron negocio con eso, de hecho podríamos hacer... En el curso del campamento de la UJS, del 14 al 17 de febrero, vamos a analizar un poco eso también, así que no queremos hacer tanto spoilers, pero hoy vemos cómo incluso están cerrando 30 empresas por día, es el cálculo. Sí. Hay alrededor de 270.000 despidos desde el comienzo de la era Milei. Con lo cual, esta iniciativa se está profundizando. Incluso ahora, en momentos en los cuales ya no queda tantas joyas de la abuela para rifar, para privatizar, que es un poco también el escenario que evalúa el gobierno. Entonces, bueno, pero justamente como lo decía, las importaciones y demás, se está terminando de hacer pelota todo lo que tiene que ver con las pymes, con las empresas. Bueno, se fue con las textiles, Whirlpool, las textiles y demás. Lo cual, bueno, está dejando a la Argentina en esta situación. Pero por eso nos parecía interesante pensar entre las diferencias y similitudes entre Menem y Milei. Una de las que nos interesa a nosotras, aparte porque, bueno, venimos de la educación pública, estudiamos ahora en la universidad pública, es todo el tema de la educación. Es un debate porque ahora el presupuesto 2026 está derogando la ley de las universidades, que es lo que decía al principio, y esto significa que el gobierno le robó un 45% de aumento a los docentes universitarios. Se quedaron sin ningún tipo de ingreso, de aumento. Incluso ahora el gremio de la AGD denuncia que se eliminó la suma fija no bonificable de 20.000 pesos que habían dado como para compensar, digamos, desde junio, que cobran tanto los docentes y los no docentes de la universidad. Bueno, ahora eso se eliminó. No se cobra más en la universidad, lo cual deja a 30.000 docentes universitarios a la deriva. De forma irrisoria, la UBA intentó dar ahora un bono de 13.000 pesos. Un abrazo a los docentes de la UBA que se las bancan todas, pero sí, es ridículo completamente. Total. Pero, así muchas gracias. Gracias por nada, ¿viste? Ya está en cierto punto como... Sí, es una burla, porque, ¿viste? ¿Qué puedes hacer con 13 lucas? Comprarte, ¿viste? Un turrón, unas frutitas. Y también a mí me pareció interesante que ahora lo incluyan, digamos, también en el tratamiento del presupuesto. Digo, porque también lo que se está atravesando en la universidad, justo el otro día, bueno, desde el Partido Obrero impulsamos asambleas en todo el país, justamente para debatir la cuestión de la reforma laboral, y en la asamblea en la que participé, justamente traíamos este tema, que en la universidad ya se está viviendo una reforma laboral en los hechos, porque los docentes renuncian por los bajos salarios, digo, o sea, ya hay un vaciamiento en curso directamente, una precarización obviamente laboral increíble, igual que no arranca con Milei, sino que viene de muchísimo antes, entonces peor, se acumula, y ahora concretamente, digo, no pudieron avanzar en la privatización de la universidad, que es una de las joyas de la abuela, que le quedó pendiente al menemismo, a López Murphy, etcétera, todos los que pasaron en realidad, todos quisieron hacer pelota. Y hoy se termina consolidando mediante, bueno, justamente un ahogo presupuestario que justamente, ¿no? Se discute de la mano de la reforma laboral justo también esta semana. Sí, y no es un dato menor también lo que están denunciando, o sea, cómo estamos terminando el año, ¿no? Terminamos el año siendo el país de toda América que va a invertir 0 pesos en ciencia.
Terrible. Eso es muy grave porque finalmente... el atraso, completamente. El atraso completamente, aparte hay que tener en cuenta que más del 60% de las investigaciones del sistema científico-tecnológico son desde la universidad pública. O sea, es una desinversión total, o sea, un ataque a la universidad es un ataque a la ciencia. Y asimismo... lo que está denunciando la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación es que se canceló definitivamente todas las convocatorias de financiamiento a los proyectos del año 2022-2023. Es muy grave y además desde acá queremos denunciarlo porque este es el futuro que quiere Milei, una Argentina sin ciencia, sin industria, es una Argentina sin trabajo, es una Argentina sin futuro. Esto obviamente lo queremos cuestionar porque aparte viene a traer una discusión, ¿no? Que tiene que ver con incluso también pensándolo en escala de las escuelas medias, ¿no? Y ahí vamos a eso también, a una nueva comparación con el menemismo. El tema de que hay un ataque muy específico también a las escuelas técnicas. La denuncia que hay a partir de cómo se presentó el presupuesto es que hay una reducción del 76% de los fondos para las escuelas técnicas, que solamente obviamente no es que se financian únicamente con los presupuestos por provincia, porque ahora a partir del menemismo la escuela... Descentralización educativa. Exactamente, sí. Sino que además el Estado financiaba a partir del Instituto Nacional de la Tecnología, de la Técnica, un presupuesto particular a esas escuelas que necesitan inversión por la maquinaria, por las impresoras 3D. Sí, por los recursos necesarios para la formación de esos pibes, sí. Exactamente. Bueno, ahora la novedad es que en este presupuesto 2026 se elimina, primero, o sea, en el artículo se elimina el artículo 72 de esta ley, que es esta ley de educación técnico-profesional, en donde se va a eliminar el fondo de financiamiento de este organismo, el Instituto Nacional de la Escuela Técnica, y a su vez se borra por completo el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que obviamente no fue incluso respetada por los gobiernos anteriores, pero lo único que planteaba es que la inversión en educación, el presupuesto educativo, no podía ser menor al 6% del PBI. Sí. Bueno, eso se borra, o sea, lo cual presenta un ataque en regla en general a toda la educación, porque finalmente la idea es poder financiar con este proyecto que presenta el gobierno. Esta iniciativa es bastante, es profundizar el camino del menemismo, ¿no? Cavallo, lo que decía en su momento, hace 30 años, era justamente, acá si financiamos la educación, si financiamos la salud, no hay recursos para gobernar. Sí, para seguir fugando la traducción. Exacto. No me la puedo fugar si pongo la guita en todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Exactamente. Entonces, por lo tanto, lo que empezaron a plantear era esto de la descentralización de la educación, que es algo que ningún gobierno revirtió en los últimos 30 años, ¿no? Claro. Digo, ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni de nuevo Alberto Fernández. No, y que de hecho lo usaron como una herramienta para que justamente los estados provinciales se hagan cargo de ajustar a sus docentes. Digo, es el eterno debate, ¿no? De, bueno, ¿a quién corresponde el reclamo de los docentes de la provincia de Buenos Aires? Axel Kicillof. ¿A quién corresponde el reclamo de los docentes de Cava? Bueno, en su momento quilombo total con la reta, me acuerdo, digo, pero bueno, ahora Jorge Macri, digo, que también está avanzando en esto. Para mí hay algo interesante también en la conjunción de las reformas educativas y laborales, que es que, digo, se dan todas, primero obviamente, ¿no? Siempre acompañado por un desfinanciamiento y un vaciamiento presupuestario. Pero además de eso, todas con reformas educativas en los planes de estudio. Una descalificación completa de la fuerza de trabajo. Digo, en la universidad se ve muy claramente, digo, los planes de estudio pasan a ser, y aparte teniendo en cuenta que nosotras ambas somos de la Universidad de Buenos Aires, teniendo en cuenta
el grado de calificación académica, digo, como todo el piripipipi, por lo cual, bueno, la franja morada dice orgullo UBA, digamos. Después, al momento de defender el presupuesto, bien, gracias. Pero efectivamente es porque nuestra formación, bueno, además de ser carreras más largas, más calificadas, etcétera, somos profesionales que salimos sobrecalificados para lo que espera el mercado laboral hoy, que aparte pretenden profundizar con la reforma laboral, digo. Entonces, como el hilo es, bueno, ahora, además de que en la universidad te sirva un poco menos y tengas un título más basura que antes, digo, más precario que antes, ya directamente que el secundario no te sirva ni siquiera para poder aprobar el CBC, digo, como para tener una base mínima que hoy por hoy, digamos, es lo que se espera. Pero justamente eso, ¿no? Preparándonos para hacer mano de obra barata directamente desde que somos pibitos. Y obviamente eso implica un recorte de cargos docentes fenomenal. Digo, con esta reforma va, aprende que quieren pasar, que unifican cursos, unifican materias, borran aparte en una buena parte las ciencias sociales, digo, una buena parte de la docencia. El contenido específico desaparece, ¿no? Con las materias como historia, las materias... Bueno, incluso física, química se anexan, matemática, todo se va a dividir en áreas, ¿no? Ciencias sociales, ciencias exactas. Por lo cual, obviamente, es, descalificar para justamente que la salida de la juventud sea la de la precarización. Exactamente. Y de hecho, bueno, en el caso justamente de los estudiantes de la escuela técnica, que incluso a pesar de que el menemismo quiso reducirla a una cuestión genérica, ¿no? Con la instalación del polimodal, que fue algo que justamente atacó, digamos, a las cuestiones específicas, digamos, las orientaciones, la formación de distintas escuelas, bueno, tuvo que volverse para atrás en el año 2005, porque finalmente había una defensa histórica muy importante de la educación y la formación técnica, pero ahora, justamente con el cierre de empresas y demás, ¿a dónde van a ir a laburar esos pibes? Sí, que de hecho es un proceso que aparte ya comulga con una fuga de cerebros muy importante, digo, o sea, ya de por sí hay un montón de cuerpos técnicos, científicos, incluso también en los hospitales por el vaciamiento que hay en la salud pública, que ya no trabajan más en Argentina. Digo, esos son toda gente que antes a lo mejor tenían un buen puesto en el CONICET y podían desarrollarnos el video bajo el agua, digo, el video submarino. Y hoy por hoy todo eso lo estamos perdiendo como recurso, también con la idea de que acá tenemos que solamente dedicarnos a plantar y cosechar soja, digo, ¿no? Como va todo en sintonía con una reprimarización de la economía. Sí, y yo quería volver un poco a esto de la cuestión de la descentralización fue clave porque finalmente hizo que los ojeros, los empresarios se lavaran las manos de tener que aportar, digamos, a los servicios sociales, como la educación, de forma nacionalizada, de forma centralizada, para que las provincias sin recursos, ¿no? Que estaban asfixiadas presupuestariamente, totalmente endeudadas, empiecen a dar, digamos, educación como puedan. Entonces, lo que se empezó a plantear como concepto también es la educación asistencial. Así como está la jubilación mínima, así como, están también, los planes sociales, las asistencias sociales, es como la mínima condición para poder básicamente sobrevivir. Bueno, en estos términos se planteaba también la educación. Se empieza a plantear en la Argentina esa educación para pobres y para ricos, ¿no? Sí. Que finalmente, ahora lo vamos a ver, el proyecto de Milei, de la reforma educativa, lo charlamos recién, tiene mucho que ver con esto. Ahora lo que se está planteando en este proyecto es básicamente instalar los vouchers. O sea, que ahora el Estado, en vez de financiar directamente a las escuelas, financie a las familias, o sea, les dé un bono, un vale, un crédito para que puedan ir a la escuela que quieran. Y la escuela más solicitada supuestamente es la que va a tener más guita y supuestamente van a empezar a competir todas y eso va a nivelar para arriba la educación. La clásica. La clásica que ya fracasó en Chile, fracasó en toda América Latina, realmente hizo pelota al sistema educativo y profundizó esta desigualdad total. O sea, sí, aparte me da gracia porque dicen, dale, te doy un voucher y elegí la escuela que vos quieras. Y hoy por hoy hay un montón de escuelas que no tienen vacantes. Digo, tampoco es que puedes ir a una escuela, en el sector público, obviamente,
que decís, bueno, y aparte, bueno, ahí entra todo el debate sobre la tasa de, ay, no me sale, de la cantidad de gente que nace. La tasa de natalidad. Ahí está, me salía mortalidad, digo, no, es exactamente negada con la maternidad. No. ¿Y cómo se llama? Entra todo el debate sobre la tasa de natalidad, si la cantidad de gente que estamos pariendo, viste, tenemos los recursos para afrontar esa cantidad, viste, y bueno, y la caída de la tasa de natalidad supuestamente porque abortamos demasiado, pero sí, como entra todo eso, pero en los hechos, hoy por hoy, digamos, en vez de estar reforzando el sistema público para poder recibir a todos esos estudiantes y formarlos, es exactamente todo lo contrario, vas con el voucher y ¿con qué te encontrás? No, bueno, en esta no hay vacante, digo, en el caso hipotético de que se implemente. Pero sí, y aparte, digo, siempre se trató de medir a las escuelas y a la formación de alguna forma. Ya están estos exámenes de, bueno, cuánto aprenden los pibes, o sea, y cuán efectiva es esa formación, y bueno, y también se los hacen a los docentes, que en los hechos, digo, no generan ningún tipo de competencia, simplemente llevan a una privatización justamente de la educación, digo, que es todo lo contrario a lo que hoy se necesita. Claro, eso es lo que se está planteando, e incluso ahora la descentralización es más profunda, porque lo que quieren habilitar es que cada escuela pueda definir su plan de estudios. Cada escuela puede decir absolutamente lo que se le canta. O sea, antes teníamos, con la descentralización, se podía promover que cada provincia tenga su plan de estudio. Eso ya nos parece mal a nosotros, porque sí, finalmente nos parece importante que se pueda definir una escuela nacional. ¿No? Es decir, que no haya una escuela distinta del Chaco de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Sí. Es decir, poder promover la igualdad. Que decía Sarmiento. No, pará. Cites a Sarmiento. Por favor. Bueno. Debate aparte. Debate aparte, totalmente. Lo podemos tener con el otro stream de los docentes. Pero ahora directamente es habilitar a que cada escuela dé lo que se le canta, y eso obviamente que introduce todo lo que tiene que ver con la educación confesional, que el gobierno tenía la idea de meterla en la ley. Esto no lo sacaron. Mira. Lo sacaron este artículo que ellos tenían la intención de habilitar que cada escuela pública también pueda dar educación religiosa, ¿no? Es decir, volver directamente al siglo pasado. Donde la iglesia se hacía cargo de educar a la gente, sí. No. ¿Por qué no nos registra la iglesia ya de paso y ya volvemos todo del siglo pasado? Absolutamente todo. Lo laboral, el registro, ¿viste? Que desaparezca el Estado, ya fue, dependamos del Papa. Total. Sí, ahí los rosarios en las escuelas, que encima ya hay mucho, obviamente, sí. Pero no de esta forma. No así, no habilitándolo, lo que realmente sería muy regresivo. Esto finalmente quedó por fuera del proyecto de esta libertad educativa, pero es incluso, para ponerlo en otros términos, ¿no? O sea, está planteado el concepto de descentralización, pero también está el debate de que incluso esto es un aislamiento educacional. Porque finalmente lo que genera es que cada escuela, o sea, pueda formar a sus estudiantes en una orientación más reaccionaria, derechista o más progre, digamos, pero no hay ningún lineamiento general, y esto realmente es muy regresivo también, porque finalmente no vamos a poder, por ejemplo, los estudiantes no van a poder acceder al conocimiento de qué pasó en la historia argentina. Sí. Completamente. Sí, cosas que incluso ya pasan en las currículas, digo, de los colegios del Estado, que te dan tal libro para trabajar y no te hablan en ningún momento de huelgas obreras, de la historia del país, de cómo, viste, como muy en la nada, y ya de huelgas obreras es un montón, te digo, y omiten partes incluso más generales, digo, de la historia del país. Pero además, digo, y también, digo, me parece preocupante porque ¿qué te certifica? Digo, ¿quién va a certificar que estudiaste vos en el secundario, que estudiaste vos en, viste, como hay algo ahí que decís, bueno, vaya, con el contenido que venga, vamos y vemos qué hacemos? O sea, habla de que ni siquiera, o sea, más allá, digamos, de la degradación y precarización del conocimiento, habla de que ni siquiera hay una intención de inculcar cierto conocimiento para la preparación para algo. Digo, es como la deformación de lo que pasaba en el siglo pasado, que necesitabas una clase obrera calificada y formarla, es exactamente la regresión de todo eso. Sí, y además está planteado también, o sea, volver con una iniciativa que el gobierno había querido instalar, que era esto de, bueno, la esencialidad educativa,
¿no? Únicamente para prohibir las huelgas docentes, para justamente atacar la única herramienta de organización que tienen los docentes a la hora de reclamar por su salario. Sí, y lo que viene defendiendo la universidad pública y la escuela pública durante todos estos años para que siga teniendo la calidad que tiene, digo, distintiva a nivel internacional, digo, en el país. Entonces también ahí hay un dato, ¿no? Para avanzar con todo hay que pasar por encima de los docentes. Así que en ese contexto creo que es muy importante ir a hablar con cada estudiante, hacer una gran campaña de concientización de esta reforma antieducativa que está promoviendo el gobierno, que es literalmente la destrucción de la escuela pública, que va a avanzar justamente contra... o sea, es una regresión gravísima la que quiere hacer el gobierno, y obviamente que lo tenemos que enfrentar. En la calle, poniendo de pie más centros de estudiantes, en los colegios donde no existan, y bueno, ver cómo podemos también colaborar desde, no sé, viste, la universidad, o sea, nosotras que tenemos herramientas de organización, que conocemos, viste, ayudar, darle una mano a los pibes, digo, es importante también porque con la pandemia y todo se generó que hay una porción grande de los estudiantes que no saben lo que es tener un centro de estudiantes. Obvio. Esto obviamente que lo usa el gobierno. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los tipos directamente prohibieron los debates en las escuelas para que los pibes tengan más conscientes de a quién votar. Sí. En muchas escuelas pasó esto, o incluso a principio de año prohibieron los actos en relación al 24 de marzo. Sí. Entonces, eso también hace que muchos estudiantes no conozcan no solo la historia del país, sino que además no tengan las herramientas para organizarse, y muchas cosas por las cuales pelear, y esto realmente hay que enfrentarlo, así como hay que enfrentar el VAPRENDE, en las escuelas secundarias, el ROM en los terciarios, en los profesorados. Bueno, por esto hay que pelearla, y hay que luchar por una educación centralizada, por un presupuesto nacionalizado, para justamente paliar, digamos, todas las desigualdades que promueve la Argentina, y abrir una discusión profunda sobre la educación que hoy quieren adaptar a los términos capitalistas de la salida del mercado laboral completamente precarizada, que eso nos va a hacer pelota. Así que es una discusión muy profunda para dar. Con lo que respecta a esta semana, vamos a un cambio estructural de cómo conocemos la vida social hoy. Entonces, me parece que son herramientas muy importantes. Y hablando de gente que dice pelotudeces, si querés podemos ir a lo que se está charlando de la reforma laboral en los medios. Que por un lado tenemos a Araceli González, si no me equivoco. Ah, sí. Y por otro lado, a Patricia Bullrich, es decir, los versos sobre la reforma laboral que andan circulando, no solamente la industria del juicio, que va a generar empleo, que va a incorporar a los jóvenes al mercado laboral. Digo, hay toda una serie de, obviamente, justificaciones de la reforma laboral, lógicamente, que viene justamente a esto, a tratar de hacerla pasar por el costado sin tener las herramientas incluso, y aparte digo, se ve mucho en las agitaciones en los lugares de trabajo, ni hablar, digamos, en la juventud, de que se desconoce el grado de negatividad, digamos, que puede llegar a tener si se aprueba este proyecto, digamos, para nuestra vida en general. A ver, ahí tenemos a Araceli González. Para que subís un cachito de volumen, que no lo llevo a escuchar. Dale. Sí, un debate muy polémico en las redes. La salieron a bardear con todo y con razón. Pero bueno, queremos mostrar. Araceli González en la misa de Mirta. La reforma laboral para mí es importante. Yo que tengo una empresa chiquita y tengo muy pocos empleados, se me hace muy difícil todo. Ay, pobre ella. Y además también el escenario. Bajó el consumo. Yo te puedo hablar ahora de eso porque desde junio yo volví de viaje, llegué a Argentina y recibí una piña en la nariz. Que probablemente tenés una percepción que no tiene un economista. Porque sos la que está ahí. Yo vivo la diaria. Obvio. A ver, yo no soy una empresa multinacional. No, pero justamente. Claro, yo voy a la diaria, ¿viste? Bueno, ponemos esto, y vamos caminando paso a paso. Bueno. Y las pymes estamos tratando, y hablo por mí y por muchos amigos que tienen, vos conocés a uno, al de Gut, es muy difícil sobrevivir, porque todo va en contra. Todo. Los impuestos, las leyes laborales, los empleados. Y mirá que yo vengo de una familia que todos eran empleados. Los despidos. Claro. No, los despidos, dice Mirta. Está muy difícil. Mirta a la izquierda. Digo, a veces uno tiene la razón como empleador,
sobre una situación clara, le tenés No, miedo al está empleado. claro. Bueno, esa es la discusión que viene. Puede ser. Esa es la discusión que Claro, viene. es como, oye, che, le tengo miedo al empleado. Conozco un empresario que Te dice, contraté y ahora te tengo miedo. nunca tengas un ¿Entendés? empleado, dice. Porque es para problemas. Bueno, no como. Eso no tiene que ser. Claro, claro. Ahora, A mí por me eso encanta dar trabajo. Mi empresa pequeña da trabajo. Y las cuido mucho y las respeto mucho. Son todas mujeres. Uf. Te iba a decir, Araceli, Pancho Olivera, un Pancho bárbaro siempre. Digo, no tenés la vista de un economista. Bueno, no, tiene la vista de una pyme. Que igual es sorprendente, porque muestra también que las pymes, digo, hoy por hoy, es la manera de unificar pymes con multinacionales y todos los sectores que avanzan en la monopolización en la medida que van cerrando todas las empresas, digo. Pero Milei encontró la reforma laboral también para unificar a esos dos sectores que constantemente estaban en contradicción, a fruto obviamente de su política económica. Pero a mí me mata que Araceli dice esto de, ay, ¿cómo? Miedo al empleado. Le tenemos miedo al empleado. Y Pará, ella, claro, Araceli. está chocha con la reforma laboral porque dice que las pymes pueden pagar la indemnización en 12 cuotas. Claro, Araceli, ¿cómo no vas a estar Obviamente, registrar a contenta? las pibas, Y Araceli. pedir, claro. No puede Andás ser. a ver, yo no quiero decir cosas que no sé, pero habría que chequear, ¿no? Las condiciones laborales en las que Totalmente. tiene a sus empleadas. Ahí en las redes, en los comentarios, no decían cosas muy positivas de ella como empleadora, pero Qué bueno. saliendo de la cuestión individual, acá realmente lo que quiere hacer el gobierno es un desastre. O sea, es un desastre. Y también es interesante compararlo incluso con el pasado para, bueno, entender el presente, ¿no? Pensemos que con el menemismo, una de las primeras medidas que toma en el 89 es justamente incorporar el salario en especies. En los famosos tickets canasta. Me acuerdo que mi viejo, claro, sí, yo nací en el 2001, 2002 venía a mi casa ahí con los tickets canasta. Creo que quedan algunos ¿En ahí serio? para ver. Ay, tráelos, Claro, por favor. y eran justamente para comprar tipo la comida del supermercado. O sea, todo eso está volviendo ahora a la actualidad. Es una de las cosas que introduce Milei, que es básicamente una porción del salario, una parte del salario te la pagan en especies en ticket canasta. O sea, volvimos 30 y pico de años atrás. Más atrás, cuando todavía no existía el dinero como medio de cambio, chicos. Es tristísimo. Tipo, ¿qué Directamente, pasa, hermano? O el sea, medio tenemos de mercado el pago, intercambio. papelito, todo, y me vas a pagar en ticket canasta. ¿Qué es esto? O sea, no existe, que me van un bono. Sí, además lo contrario de la libertad económica, ¿no? Porque de repente Total. ellos te dicen en qué tenés que invertir tu salario. Obviamente. Digo, poniéndolo en sus términos. E incluso, bueno, también muestra, ¿no? Que ellos que se ponen como defensores de la propiedad privada, siempre se meten con la propiedad privada que es generada por el salario. O sea, los empleados, los trabajadores, siempre tenemos que sufrir, ya sea por la inflación o ya sea por los impuestos extraeconómicos, porque suben las tarifas, por todo lo que Sí, que también. garantiza la ganancia de ellos, a nosotros siempre nos roban. Y que también, hasta en cierto punto, arranca con el ticket canasta. Hablando de Menem, ¿no? Esperemos que no termine así esta vez, pero terminó con el corralito. Digo, o sea, particularmente no Menem. Pero, digo, o sea, el desarrollo económico, digamos, de toda esa política termina con una confiscación directa al salario y, digo, al ingreso propio. Y, bueno, en este caso, el ahorro, digamos, de los trabajadores. Tipo, sí, no hay propiedad privada para los trabajadores. Y menos ahora si pasa esta reforma laboral, ni siquiera sos propietario de tu tiempo. Digo, pasás Claro. directamente a ser un esclavo. Bueno, eso es el otro punto, ¿no? La polémica por sobre el banco de horas. Ahí tenemos un video también de Patricia Bullrich, como para mirar. A ver, Tuki. Del relato de la Pato sobre cómo quiere la juventud el banco de horas, ¿no? Claramente. Administrar su tiempo, laburar solo lunes y martes para el viernes tenerlo libre. La ama Pato igual. Ella Que a los jóvenes les gusta bondear. mucho, que es el banco de hora voluntario. El banco de hora es, bueno, mira, yo quiero trabajar de lunes a jueves, no quiero ir los viernes, o los viernes me tomo mediodía, me voy a la mitad del día. Bueno, Porque pintó, los ¿no? lunes trabajo Claro. 12 horas, tenés que tener X de descanso, por supuesto. El martes trabajo 12 horas, me quedan, tengo 4 y 4 de más, y me los tomo el viernes y el viernes no trabajo. Es decir, que puedo mover las horas de acuerdo a
un acuerdo, por supuesto, es decir, hay líneas continuas que esto no lo van a poder hacer, Claro. pero hay otros que van a poder trabajar de esta manera. Bueno, o sea, es un flojo de papeles, ¿no? La Completamente. argumentación de Patricia. De hecho, Claro. había otro recorte en el que Feynman, ¿no? Incluso ella presentaba este mismo ejemplo. Ella se tuvo que aprender esto para poder decir una oración de corrido, si no se queda ahí. Y el tipo le decía, che, pero si todos piden lo mismo, o sea, no laburar el viernes, ¿qué onda? Y ella, bueno, es un acuerdo entre el empresario y el empleado, claramente, se puede consensuar. Mirá si vos vas a laburar en una empresa y le vas a ir a plantear que el viernes no querés laburar porque se te canta y por lo tanto que te acomoden la semana en función de no laburar el viernes. ¿A dónde vas a ver eso Y en una relación de empresa- dependencia? Y aparte en una empresa que te puede despedir gratis con esta reforma laboral. Digo, listo, joya, venís, pedís cualquier cosa. Saludos, Rey. Total, aparte voy a tener a otros 700 en la fila tratando de conseguir ese puesto de trabajo. Digo, como que es completamente ilusorio. No, Digo, totalmente. El banco de horas lo que significa es que ahora el empresario te va a adecuar la jornada para que estés a disposición de él cuando quiera. sí. Cuando quiera. O sea, vos sos un estudiante, o sea, laburás y encima querés adecuar tus tiempos más que nada para poder estudiar, no vas a poder hacerlo. Porque un día te pueden decir, che, hoy te quedas más 3 horas más. No, y el gran chiste de eso es que desaparecen las horas extra. Te quedas 3 horas más. Digo, por ejemplo, cumplí mis 8 horas, me quedo 3 horas más. Bueno, tengo horas extra que me pagan un proporcional más. Ahora, saludos. Digo, viste, cumpliste con tu cantidad de horario de trabajo. Que aparte es eso, si se cuentan 12 horas por semana, ni siquiera te puedo hacer la cuenta porque no estoy tan avanzada en matemática. No, pero no sé cuántas horas serían, sinceramente, por semana. Es una cantidad, tipo, que aparte es eso. Ya uno que labura 8 horas y se va a estudiar, sabe que después es muy difícil compatibilizar la vida con el trabajo. Digo, no te da la cabeza, tipo, porque no es solamente el tiempo de cursada que lo tenés que acomodar. Después tenés que sentarte a leer, tenés que preparar las cosas, tenés que tener una vida, ver a tu familia, tener relaciones, viste, como... es una cosa que te absorbe completamente la vida. Pero también es eso, es estar completamente a disposición. Digo, como que tu tiempo deja de ser tuyo. Tu tiempo deja de ser tuyo, totalmente. Y además... ya de por sí, lo otro que incluye esta reforma, que es una mierda, es que ahora te pueden fraccionar las vacaciones cuando quieran. O sea, y se vuelve obligatorio que por lo menos cada 3 años tenga que ser en verano, sí o sí. O sea, ¿Cada 3 años? Cada 3 años. Por ejemplo, no vas a poder veranear. No te vas a poder ir de vacaciones, vas a estar aislado de las vacaciones de tu familia. De los incluso. pibes, no, a mí me preocupa por eso, o sea, porque los pibes, viste, van, o sea, tienen vacaciones solo en el verano. Digo, suerte, nunca más vacacionás con tus Por hijos, eso, joya. no vacacionar con tus hijos. Es realmente muy grave. Sí, y también hay algo interesante con respecto a la cuestión del salario, el salario dinámico, que te paguen por productividad. Eso es tipo tremendo, digo, además de que te van a pagar con un ticket que te diga, toma, cambiarlo por 5 panes, encima te pagan por grado de productividad, o sea, ya ni siquiera hay un monto de salario mínimo, o sea, dejaría de existir el salario mínimo, que eso, digo, el salario mínimo ya hoy es irrisorio, digo, no sé en cuánto está hoy, pero creo que 380, 400, una cosa así. Sí, O sea, 380.000 pesos. tristísimo. Pero de por sí, lo que se va a establecer es una cláusula de tope. O sea, hasta dónde podés llegar a cobrar. Digo, y después, bueno, el resto, productividad. Digo, según lo que vos le rindas al jefe, que andás a ver qué norma arbitraria te puede poner cada quien, digo, sobre cuánto produciste y cuánto también te rindió. Que es lo que pasa hoy igual en los sectores más precarizados, en los call centers, etcétera, que te pagan por comisiones o extras en ese sentido. Bueno, de hecho, no hay suma fija y te van a remunerar, claro, según la productividad. Entonces, por ejemplo, vos si te enfermas, no te van a pagar esos días. O sea, No. te los van a descontar. Sí. O sea, uno se enferma justamente porque está ahí, viste, afrontando la jornada laboral, porque Total, también te enfermas por trabajar en te general. enfermas por tipo, trabajar literal, en general Sanay. y ahora te castigan sacándote
porque no estabas en el trabajo, ¿viste? Sí. Porque eso también, ¿viste? Es una red saña que se está dando. También lo que es muy cruel, ¿no? Para hablar es el tema de las indemnizaciones. Bueno, lo charlamos recién diciendo esto de Araceli, que allá... Sí. O sea, Les las perdí pymes están gratis. autorizadas a pagar esto, la indemnización en 12 cuotas, pero aparte, vos ahora vas a... O sea, de tu sueldo... general se descuenta lo que tiene que ver con la seguridad social. Ahora, un porcentaje que es del 3%, si no me equivoco, se va a ir para que vos financies un fondo que es el que, si te llegan a echar, te va a pagar la indemnización. Sí. O sea, finalmente vos estás pagando tu propia indemnización. Sí, el despido de todos. Y te están con la tuya. Y te están descontando de la futura jubilación que puedas Sí. tener. O sea, esa es una locura. Sí, Es una locura. completamente. O sea, te estás preparando para el despido y para nunca tener jubilación. Claro. Ese es el futuro que, Sí, que no quiere hay para la descanso Argentina. posible incluso cuando ya termines la edad de trabajo como concepto. Es terrible. Y también hay algo interesante porque durante el menemismo hay un debate sobre si la reforma laboral menemista logró resultados positivos en el mercado de trabajo. Nosotros obviamente afirmamos que no, pero hay un debate incluso entre historiadores, sociólogos, etcétera, sobre la reactivación, digamos, de la productividad, justamente fruto, digamos, de la precarización laboral, los despidos, la destrucción de una buena parte de la economía, ¿no? Digo, como que todo ese paquete. Y efectivamente, digo, como, bueno, hay un par de autores que lo ponen también en términos de, bueno, hay uno que se llama Grigera, que lo pone en términos de reestructuración capitalista, como que era necesario, hasta en cierto punto, por lo menos de donde lo leo yo, atravesar toda esta serie de reformas, porque capital tiene que moverse, tenés que seguir esa dinámica, vamos con esa, y que no era solamente, digo, no una política cruel contra la industria, digo, que para mí tampoco tiene que ver con una cuestión moral, pero también hasta en cierto punto, digo, y aparte al día de hoy, digo, 20, casi 30 años después de todas estas políticas, también se ve, digamos, no solamente el saldo negativo, digo, ¿no? El avance de la informalidad laboral constantemente, después si quieren vamos un poco a eso, pero además de eso, digo, hasta en cierto punto el aumento de la productividad en los 90 fue irrisorio, espurio, por decirlo de alguna forma, porque lo que estaba atrás era toda la destrucción de, no solamente de lo productivo realmente, digo, ¿no? De la industria nacional, etcétera, sino además de las condiciones laborales, digo, como que también es el típico repunte, que a lo mejor es esto, ¿no? Digo, una reforma laboral que pida Araceli puede llegar a implicar para las pymes un repunte, digo, en la productividad, en la recaudación, etcétera. Pero en lo concreto, si la política económica termina siendo de destruir la empresa nacional, digo, y además de entrega de los recursos, que es algo que estamos claramente atravesando, digo, un proceso de recolonización incluso muchísimo mayor, a la larga no se sostiene, digo, tampoco es favorable para la pequeña pyme capitalista, digo, como concepto. Pero sí, después, digo, también en términos de las consecuencias, por decir una forma, del menemismo y de esta reforma laboral, digo, fueron negativas, obviamente, pero es un poco también el debate que tenemos hoy de, bueno, hay un periodo abierto, digamos, de las tareas que vienen a cumplir este tipo de gobiernos, los Milei, los Macri, digo, y todos los gobiernos, digo, porque hasta en cierto punto, si hoy por hoy tenemos el mercado laboral que tenemos, es porque nadie volvió hacia atrás, digo, hasta incluso se ven los niveles de ingreso previos al 2001 e incluso post-2003, que nunca se recuperaron, digo, el salario real. Pero efectivamente, digo, nos abre el debate sobre, bueno, al fin y al cabo, cómo demostrarle al conjunto de la población trabajadora que esto va a ser muy negativo, digo, y que aparte implica un punto de inflexión, digo, incluso en las condiciones laborales y en las condiciones de vida y en cómo estructuramos nuestra vida en todo su conjunto, digo, ya hablamos de que las vacaciones y la dinámica familiar del descanso, ¿no? De poder descansar en conjunto con tus hijos, de la estructuración incluso de tu vida cotidiana, de tu rutina, viste, como de qué forma también, bueno, hasta en cierto punto lograr, digamos, que el conjunto de la población vea esto como algo negativo y que se logre establecer un freno, digamos, hoy en la actualidad frente al tratamiento de esta reforma ahora en diciembre y en enero y en febrero y todo lo que va a tardar, digamos, porque reforma laboral, tributaria, previsional, del Código Penal, todo quieren meter ahora, así que tenemos un largo trecho. Sí. sí. Tati disoció y se está haciendo la boluda. No. Tati disoció y se está haciendo la boluda. Yo ya conozco. No es cierto. Sí, No es cierto. es cierto. No es cierto porque
Yo estoy pensando en el porvenir, en qué carajo va a pasar, ¿no? Fíjate, porque vos decís, bueno, enero, febrero, incluso están viendo de querer meterla ahora, la reforma laboral. Pensé que el Código Penal. Ok, No, sí, la reforma laboral tienen la intención de liquidarla ahora. Hay que ver qué va a suceder. Eso también va a depender de la movilización popular, finalmente, porque lo cierto es que la CGT negoció con el gobierno y tuvo una conquista importante, que es que con esta reforma laboral no se afectan las cajas sindicales. O sea, no hay ningún tipo de manotazo por parte del gobierno, los dejan seguir controlando las obras sociales. Entonces, por lo tanto, vos ves, laburás en el subte o laburás en una fábrica, lo que sea, no están convocando asamblea. Obvio. En el hospital, en ningún lado. Salvo los sindicatos que sí se la juegan y que son parte del sindicalismo combativo, como es el caso del Garraham, que es el único que tuvo un triunfo del 61% de aumento de salario, el caso del Sutna, que están parando en las distintas fábricas de FATE, Bridgestone, y para justamente organizar a los trabajadores y preparar una movilización muy fuerte contra la reforma. Bueno, los sindicatos universitarios, la AGDU es la única que está convocando Eso es a tremendo. paro. Eso es tremendo. Aparte, después de lo que fue el 2024, aparte, de la lucha de la universidad y de la potencia, increíble, como ADUA, FEDUA, saludos por acá, ni lo discutimos. Pero El bono de 13.000. no, eso es tipo, brutal. Es brutal. Pero para mí entonces, por eso es muy interesante, porque aparte de analizar, porque es ir cada vez más haciendo pelota los convenios colectivos. Incluso el menemismo, ¿no? También tuvo esta iniciativa de flexibilizar los convenios colectivos, ¿no? La primera parte del menemismo lo que hace es darle lugar a través de la ley de empleo formal, bueno, de generar estos contratos basura. Sí. Eran como alrededor de 27 convenios colectivos. Temporales, sí, precarios. Claro, eliminan lo que era el contrato por tiempo indeterminado, entonces empieza a tener más lugar este tipo de contratación y van también haciendo pelota, bueno, todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones, ¿no? Es decir, recortándolas aún más, reduciendo, flexibilizando el tiempo de anticipación del despido, ¿no? En estos trabajos temporales, recién leyendo las leyes que incluía, decía que 15 días antes te podían avisar si no tenías ningún tipo de antigüedad, 15 días antes. Tremendo. O sea, olvídate. Y eso, bueno, Menem es el maestro de Milei. Sí. Porque es el que finalmente está aplicando la reforma laboral que se basa en todas estas instrucciones, ¿no? Sí, completamente. No, y para mí también es interesante porque digo, o por lo menos digo, capaz en mis reflexiones, ¿no? Viviendo esto, ¿no? Tipo, preocupada porque exista justamente una contraposición fuerte a este plan de ajuste. También digo, bueno, en los 90, frente a todo esto, se fueron gestando cosas muy importantes. Digo, a lo largo de todo el país, no necesariamente en Buenos Aires. De hecho, las puebladas, por las privatizaciones, arrancaron en Tartagal Mosconi, en Cutralcó. Bueno, incluso previo a la privatización de YPF, o por lo menos las movilizaciones, que eso fueron más o menos en el 96. En el 93 tuvimos el santiagueñazo, que venía más directo, digamos, de... Bueno, primero un ahogo salarial de 4 meses, digamos, a los trabajadores estatales y después la pretensión de despedirlos directamente. Que no te paguen por 4 meses, chabón. No. O sea, que te tengan retenido el sueldo por 4 meses, claro. Con razón, prendieron fuego todo. ¿Viste? Fueron a la casa de gobierno, a los tribunales, a la legislatura y después casa por casa de los diputados. De todos. Fue el cordobazo de los 90, el santagueñazo. Aparte, es interesante, hay una nota de, el periódico Prensa Obrera rescata, ¿no? Esto porque finalmente fue incluso más allá que el cordobazo. Digo, fue más grande en términos... O sea, lo único que le saca diferencia es que Córdoba, es cierto, sí, era un centro industrial. Pero la diferencia sustancial es que en Córdoba se generó una pueblada contra una dictadura militar,
¿no? Es decir, que, bueno, reprimía salvajemente, que perseguía a los sindicatos y demás. Y lo contrario, Santiago del Estero, es que se genera esta Puebla en una democracia. Luces calientes atraviesan mi mente, luces calientes atraviesan mi mente, veamos, veamos. Sí, y aparte digo, ¿cómo se llama? Con una presión de los gobernadores, también por parte del Estado Nacional, que es un poco también la relación que se ve hoy entre los gobernadores y Milei. Digo, que constantemente, digo, obviamente los gobernadores pactando con Milei, digo, no es que hay una tensión estructural, ¿viste? Por decir, no, nosotros somos peronistas, entonces no comulgamos con Milei, todo lo contrario. Pero es esta presión de, bueno, efectivamente las provincias llevando ese ajuste nacional y a la vez, digo, hasta en cierto punto es donde empiezan a surgir los diferentes problemas, digo, en el país. En Jujuy, bueno, lo tuvimos hace un par de años con Morales, por la reforma constitucional de la provincia, pero particularmente, digo, en esta semana lo vimos en Mendoza, más relacionado no tanto a un ajuste, digamos, estatal, sino más bien a una política nacional de entrega de los recursos, que es, bueno, la aprobación de este proyecto San Jorge. Que lo que implica es devastar Uspallata, o sea, básicamente liquidar todo el agua dulce que hoy por hoy es básicamente está a disposición de la población, en una provincia que ya tiene bastantes problemas, digo, con respecto al agua. No es que Mendoza, digo, sigue siendo una gran fuente de agua dulce, digo, por eso también ahora la quieren reventar, pero justamente la población ya tiene problemas con el acceso al agua y aparte ya vienen de procesos de lucha contra proyectos mineros, digo, en todo el país, porque es el intento que tuvieron durante todo el siglo XXI también de seguir instalando mineras por todos lados, también tuvimos el Chubutazo, digo, y justamente digo... En el 22. En el 22, exactamente. Increíble también el Chubutazo, otro que va a quedar en la historia del país. Pero efectivamente, digo, fueron todas las puebladas durante el menemismo las que fueron sembrando también los aires del argentinazo. Como, bueno, esto, ¿no? Santiagueñazo. Pero además, digo, incluso durante el menemismo, la formación del movimiento piquetero. Digo, que venía más de la mano justamente de la destrucción laboral. Digo, ¿por qué? Porque justamente el modelo YPF de la vida, que en un momento garantizaba salarios, no te digo que altísimos, pero seguramente de los mejores salarios industriales que tenía la provincia, y justamente el pasaje, digamos, de todos esos obreros a dejar de tener trabajo, o a incluso conseguir un trabajo que no sostenía su modelo de vida, terminó generando justamente una irrupción popular. Y pobladas por todos lados, digo, no arrancó con YPF, pero después... digo, todos los obreros que se quedaban sin laburo justamente, se volcaban a la calle, digamos, con el método del corte de ruta y ese, digamos, es capaz el carácter hasta en cierto punto fundacional del nombre del movimiento piquetero, ¿no? De hacer piquete, de ya no poder hacer huelga dentro de la fábrica, de trasladarse a la calle. Es muy único que en la Argentina se haya puesto de pie un movimiento piquetero, ¿no? Es decir, un movimiento de desocupados que tenía como tarea organizarse para pedir justamente trabajo genuino. Aparte, si vos ves los documentales del Ojo Obrero, ¿no? que retratan el 2001, el 2002, incluso las asambleas nacionales de trabajadores, se muestra a los tipos, a los laburantes y demás, diciendo, acá intentan tergiversar, nosotros no queremos asistencias sociales, queremos trabajo, pero también celebraban que fue una conquista histórica de únicamente esa organización, el hecho de que el Estado tuviera que brindar asistencia y que la pudieran, claro, justamente a partir de la lucha, digo, se abren también esas... los planes trabajar y demás que fueron muy, muy útiles para intentar paliar, bueno, la desocupación sanguinaria que en esos momentos literalmente te quedabas en la calle y te morías. Sí. Por lo tanto, ahí el Estado tuvo que recomponer su aparato asistencial, obviamente teniendo esto en claro, ¿no? Digo, o sea, tuvieron que tomar nota de que hubo una organización popular que las consecuencias, digo, lo que terminó con el menemismo y después con De la Rúa fue un estallido social brutal. Digo, que se haya llevado puesto un gobierno muestra que, bueno, era inviable la política económica y hacia ese rumbo vamos con Milei. Sí. O sea, analizando... Bueno, hay un veranito, las elecciones también son una foto,
¿no? Finalmente Obviamente. nosotros lo que planteamos acá es que no está nada cerrado, sino por el contrario, tenemos el antecedente reciente de Macri, ¿no? Que había ganado las elecciones en medio término, después en diciembre, cuando quiso meter la reforma previsional, por los aires voló todo, movilizaciones enormes, y tenemos justamente eso en nuestro respaldo, ¿no? Esa tradición histórica para decir, bueno, queremos disputar también cómo hacemos para poner de pie este movimiento popular. Y nosotros, incluso habiendo nacido en el 2001, Por el somos, 2000. somos hijas del argentinazo, Sí, ¿no? total. De este movimiento piquetero en ascenso que aparte, bueno, eso consolidó algo muy disruptivo, esas asambleas nacionales de trabajadores ocupados y desocupados. Estaría bueno poner el clip incluso de Moyano. Tuvo que ir a una asamblea nacional en el año 2002 y fue abucheado por parte de los trabajadores que estaban ahí, 2.000 trabajadores que le gritaban, se va a acabar la burocracia sindical. Muchas veces el movimiento obrero participa. O sea, también tener, bueno, legado de esa experiencia, que obviamente, que para nosotros sigue abierta, pero obviamente con reflujos, ¿no? Qué sé yo, lo que vos hablabas de la etapa del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo trató de cooptar a todos estos movimientos Obvio, sociales. el nacimiento de las organizaciones sociales, digo, como parte del Estado directamente, digo, como hasta administrando, digamos, los recursos del Estado, digo, en términos de planes sociales, obviamente. Claro, y el kirchnerismo mientras en el gobierno lo que hacía era promover la tercerización laboral. O sea, las empresas justamente ya no estaban concentradas, sino que contrataban a otras empresas y a la vez los trabajadores tercerizados, ¿no? Y esto sucedió en todas las más ramas. baratos, en peores condiciones, digo, la informalidad laboral que decía antes, digo, se sostuvo también gracias a eso. Digo, Bueno, claro. a todos los esquemas de tercerización. Claro, y esas luchas también tuvieron curso. Bueno, nosotros reivindicamos y obviamente siempre recordamos la lucha de nuestro compañero Mariano Ferreira, que lo mataron enfrentando la tercerización laboral. Por lo tal, el kirchnerismo lo que hizo fue, avanzar, digamos, en más precarización, más trabajo informal, y por eso llegamos a donde estamos también, ¿no? Para incluso poder polemizar con ese relato de, teníamos los salarios más altos, de Latinoamérica, con lo que eso es un relato en relación a la situación actual de que la gente, el 50% de la mano de obra del país labora informalmente, no tiene derechos laborales. Y avanza el pluriempleo. Digo, o sea, la gente el trabajo es tan precarizado, tan informal y que ni siquiera te alcanza para sostener una canasta básica, digo, y pasa en todos los sectores. Digo, yo justo para la facultad estudiamos el Garrahan, trabajadores del Garrahan, y en el propio conflicto lo denunciaban los propios trabajadores, que son médicos calificados o incluso también administrativos, técnicos, gente recontra calificada, mano de obra muy calificada, que no le alcanza con un salario de 8 horas y tenía que hacer Uber, salir a vender Avon, Natura, como encontrarse la changuita por fuera de eso. Eso pasa también en el Estado, de hecho, o sea, muchísimo, porque están los sueldos realmente muy bajos en el Estado. Y gracias también a esto, ¿no? A que se sostuvo todo un esquema de precarización, informalidad, etcétera. También digo, dibujando los números como también dibujan los números Soy Milei, digo, ¿no? Como, sí, hay más empleo, sí, pero ¿qué tipo de empleo? ¿No? Porque hoy no hay desocupación. Digo, hoy no tenemos un grado, sí que hay desocupación, ¿no? Pero no el 40%, el 36%, el 25%. Pero hay un 8%. 90. Hay un 8%, es grave. Es grave y aparte es una desocupación estructural. Porque desde 2007 aproximadamente que se sigue manteniendo entre el 7 y el 9% siempre. Es decir que ya directamente el mercado de trabajo argentino tiene por lo menos un piso de entre 7 y 9% de personas que no puede absorber a la dinámica laboral. A la dinámica laboral. Darles un trabajo para que efectivamente produzcan para el país. Es
la gran contradicción, digo, que tiene hasta en cierto punto el sistema capitalista en su conjunto, pero más incluso en economías dependientes, en proceso de reprimarización como la nuestra, que termina hasta en cierto punto destruyendo la fuerza de trabajo para poder volver a valorizarse, digo, en otros aspectos. Y claramente no valorizarse, digamos, con una tendencia de, bueno, vayamos a reindustrializar el país y revertir todas estas consecuencias. Y después también me parece importante, digamos, lo del argentinazo, porque es verdad esto de que no solamente, digo, participaban los burócratas sindicales de las asambleas, o sea, las asambleas también eran un faro de representación política en ese momento, en un momento de crisis de representación, donde la gente decía no quiero ningún político, ningún partido, no quiero nada, iban a la asamblea. Y ahí se debatía el plan de lucha, qué medidas tomar, las reivindicaciones. Nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Si vos ves las reivindicaciones, ¿viste? Están... hasta parecen un programa de gobierno, ¿viste? O sea, era realmente, o sea, era un ejemplo, digamos, de debate colectivo y de resolución colectiva. Pero concretamente, hoy por hoy, y lo que me parece lo más grave, que un poco también lo decías vos antes, el rol de los sindicatos, que igualmente ya estaba muy desprestigiado también en ese momento. Digo, o sea, ya no era que teníamos los sindicatos que salían y te defendían y hacían quilombo, todo lo contrario. Ya ahí la CGT ya estaba muy desprestigiada. Pero hoy por hoy el rol de los sindicatos es todo lo contrario a generar justamente esas instancias donde la clase trabajadora pueda definir qué hacer con su vida, al fin y al cabo. O pueda definir qué hacer con su vida y obviamente, digamos, un programa para el país en el que vive y produce para. Y creo que justamente ahora, y bueno, y las tareas que nos estamos dando frente a la reforma laboral, arrancan por ahí, digo, con estas asambleas que hicimos en todo el país, digo, llamando a debatir, llamando a decir, che, ¿qué hacemos frente a esto? Pero además de eso plantean algo muy importante, digo, que es que también el argentinazo terminó como terminó, porque no porque las asambleas no estuvieron a la altura, sino porque también, digo, se fue un proceso de recambio electoral, etcétera, digo, también la situación apremiaba. Pero hasta en cierto punto terminó justamente en una reconversión, una reestructuración capitalista sobre otros términos, aprovechando además un viento de cola de la soja. Digo, entonces, me parece que sí, también ahora nos vamos a plantear, digo, no solamente cómo ponemos en pie el movimiento popular por fuera de sus direcciones burocráticas, también se abre el gran debate sobre, bueno, si viene otro argentinazo, qué Argentina necesitamos, qué Argentina queremos, digo, y qué programa también el movimiento popular se va a dar para poner en pie, digamos, todo esto y dejar de tener la Argentina que tenemos de la informalidad laboral, del plurimpleo, de la desocupación, de la pobreza, de la miseria, para poder realmente poner en pie, digo, un país para nosotros, para los trabajadores y que los recursos sean nuestros. Pero bueno, digo, hasta en cierto punto son todas cosas que se tienen que verificar también en el proceso de la lucha de clases, que creo que también ahora se abre y que bueno, que un poco el argentinazo es el gran ejemplo de cómo tenemos que salir a tirar, no lo voy a decir por las dudas de que hay cosas que no se pueden decir en cámara. Para mí hay que seguir analizando, digo, esta Argentina, seguir viendo cómo, bueno, justamente plantamos banderas, volvemos a la calle y pensamos cómo poner de pie el movimiento popular, sobre todo frente a los ataques del gobierno y finalmente en momentos donde a uno le quieren decir, ¿no?, que salir a luchar, bueno, puedes sufrir las represalias de la represión, que te van a atacar, que el gobierno te va a reprimir. Se lo escuchaba a Nina Díaz así el otro día, salir a luchar te salva, salir a luchar te salva, salir a luchar también es defender otra proyección de futuro, y que nosotros como socialistas queremos justamente, como decías vos, pensar, analizar la historia del país para transformarla sobre nuevas bases sociales, y eso el desafío de la época en momentos de
guerra comercial, en momentos de genocidios, de una crisis capitalista profunda, así que tenemos ganas de hacer un aporte a ese análisis con estos debates y con este nuevo formato del programa, en donde queremos analizar más concretamente estos periodos, tener un poco más de ida y vuelta para, poder debatir con ustedes cómo profundizar este análisis y poder afrontar las nuevas peleas que se vienen. Obvio. Así que, y que aparte de eso, gente, si la burguesía está empecinada en terminar con su tarea histórica, que es derrotar nuestras condiciones de trabajo, la clase obrera tiene que tomar su tarea histórica, que es derrotar a la burguesía, así que por otro argentinazo. Por el poder. Por el poder. Bueno, en esa estamos, así que nada, nos vemos la próxima. Felices fiestas y comenten qué les pareció Feliz diciembre. Dale.